Che, ¿alguna vez les pasó que van a un asado y siempre hay uno que se la pasa criticando la carne, pero nunca trajo ni un mísero pan? Bueno, así está parte de la prensa con Franco Colapinto. No ponen nada, no aportan nada, pero sí son rapidísimos para decir que la carne, o el piloto, en este caso, está pasada de punto. Hoy vamos a hablar de un tema que ya está más cantado que muchachos después del Mundial: el contrato multianual de Franco con Alpine. Sí, ya está hecho, firmado, sellado y con moño. Lo único que falta es que lo anuncien. Y lo mejor, que no es humo de redes, ni periodismo de sobremesa. Acá hay datos, rendimiento real y una relación con Pierre Gasly que es más sana que mate con bizcochitos un domingo a la mañana. Pero antes de entrar en el bife, para un segundo. Más del 90% de los que ven estos videos no están suscritos. Una locura. Dale, hermano, si ya llegaste hasta acá, apretá el botón de suscribirte, que es gratis y encima nos ayuda a seguir hablando de F1 sin chamullo. Ahora sí, vamos al lío. Lo primero que hay que entender es que lo de Alpine con Franco no es casualidad. El pibe está haciendo laburo fino, de esos que no siempre salen en los titulares porque no termina en podio, pero que dentro del box valen oro. Carrera a carrera, test a test, el tipo fue dando pasos hacia adelante, y eso Alpine lo sabe muy bien. No es que lo digo yo porque soy de la hinchada de Franco, es que si te fijas en los datos duros, el ritmo de carrera que tiene es prácticamente calcado al de Gasly, y eso con un auto que, digamos que no está en el top 5 de la parrilla, ¿no? Y encima, el detalle humano, Gasly y Colapinto se llevan bárbaro. Esto no es una amistad de Instagram con la X falsos. Hay buen rollo real. Si viste las imágenes de los test en Hungría, Gasly lo fue a saludar como si fueran compañeros de equipo de toda la vida. Y ojo, eso no pasaba con Doan, por más que nos quieran vender que Gasly es así con todos. No, con todos no, con Franco sí, y se nota. Pero claro, mientras dentro del equipo todo es armonía, afuera hay algunos medios que parecen empeñados en instalar que Franco está en mala racha o que perdió la chispa. ¿Perdió la chispa? Estamos hablando de un tipo que en 7 grandes premios ya se plantó a la par de su compañero en ritmo puro, que debutó con un ingeniero de carrera rookie y que tuvo que adaptarse a un equipo totalmente nuevo. Y encima con un auto que, seamos sinceros, no es un Mercedes ni de cerca. Es como si agarraras a Messi, lo pusieras a jugar en un potrero con los botines rotos y después dijeras, no mete tantos goles como en el Barcelona, perdió la magia. No, capo, es el contexto. Y eso, en F1, lo es todo. Lo más gracioso, o triste, depende de cómo lo mires, es que esta misma prensa, cuando un piloto anglosajón tiene un mal resultado, te saca la tesis de 3 páginas sobre cómo el coche no estaba a la altura, cómo el clima influyó, cómo el destino fue injusto, pero si es latino, el problema es él. Así de simple. Y ahí es donde me pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Es justo que a Franco lo midan con una vara distinta? ¿O creen que parte de este ruido mediático es porque no soportan ver a un argentino plantado en F1 y rindiendo? Los leo, porque sé que este tema da para picantear bastante. A ver, pongamos todo sobre la mesa, porque si vamos a analizar, lo hacemos con datos, no con frases armadas para clickbait. El Alpine de este año, el A525, no es precisamente una obra maestra de ingeniería moderna. Es un auto que desde la primera carrera viene arrastrando problemas que no se solucionan de la noche a la mañana. Falta de potencia, se habla de unos 30 caballos menos que la competencia directa. Dificultades para encontrar la carga aerodinámica ideal, y una degradación de neumáticos que hace que, después de un par de vueltas, el rendimiento caiga como si le hubieran tirado un ancla. Y ojo, esto no es información off the record ni rumores de pasillo. Lo han dicho los propios protagonistas. Gasly lo reconoció. Derrapamos demasiado y gastamos muy rápido los neumáticos. También comentó que se ven obligados a poner menos carga aerodinámica para compensar la falta de motor, lo que, paradójicamente, termina afectando todavía más a la goma. Una especie de círculo vicioso que te ata de pies y manos. Entonces, ¿qué margen real tiene un piloto en ese contexto? Poco. Muy poco. Y ahí está lo que me gusta remarcar. Franco no está manejando un Red Bull que te da para defenderte hasta con errores. Está arriba de un auto que, si no fuera por su manejo limpio y constante, estaría mucho más atrás. Esto lo digo sin exagerar. Miremos números. En ritmo de carrera, Franco está prácticamente igual que Gasly. Y no estamos hablando de un Gasly debutante, sino de un tipo con experiencia, victorias y años de rodaje en la F1. Además, Franco llegó con todo en contra, sin conocer el equipo, con un ingeniero de carrera también novato en F1 y encima entrando a mitad de temporada, sin pretemporada completa para adaptarse. Eso es como tirarte a una pileta olímpica,
pero con una mochila llena de ladrillos. Ahora, lo que realmente me enciende la alarma es el doble discurso. Cuando Lawson hace un papelón y se choca con media parrilla, la prensa lo trata con guantes de seda. Está aprendiendo, son cosas de rookies, ya va a encontrar el ritmo. Cuando Antonelli no puede acercarse a Russell y queda a medio segundo por vuelta, nadie escribe titulares sobre pérdida de chispa o gran decepción. No, en esos casos se habla de proceso de adaptación y de paciencia a largo plazo. Pero con Franco no hay paciencia. No hay contexto. Hay lupa y juicio express. Y ahí es donde me calienta la cosa. Porque no es un análisis técnico, es una narrativa armada. El problema no es que se critique. Las críticas, cuando son constructivas y basadas en hechos, sirven y mucho. El problema es cuando se distorsiona la realidad para vender una historia que encaje en un prejuicio. Y seamos claros, Franco ya mostró que tiene con qué. Silverstone, por ejemplo, no cuenta como carrera porque ni siquiera pudo largar por problemas mecánicos, pero en las demás, con todo en contra, está en cifras que deberían callar a más de uno. Incluso en Hungría, si no hubiera sido por la falla en la pistola durante el pit stop, estaba para quedar por delante de varios con un coche que no tenía chances reales de puntos. Encima, Alpine está jugando a largo plazo. El foco es 2026. Esto lo dijo Briatore, lo dijo David Sánchez y lo repitió hasta Gasly. Sí, van a meter alguna mejora este año, pero suave, para intentar rascar puntos acá y allá. La gran apuesta es la nueva era técnica. Y para ese momento, ¿quién quieren tener sentado en el auto? A un pibe que ya conoce el equipo, que se adaptó en un contexto complicado y que sabe exprimir el coche, aunque sea una tortuga comparada con otros, o traer a alguien nuevo que empiece de cero. Yo creo que ahí no hay dudas. Y te pregunto, ¿vos arriesgarías todo el trabajo de adaptación que ya hizo Franco para poner a un nombre que tal vez te traiga prensa, pero no rendimiento inmediato? ¿O lo bancarías para que en 2026 arranque con todo y sin curva de aprendizaje? Acá es donde la cosa se pone interesante, porque no se trata solo de mirar lo que hace Franco, sino de ponerlo en perspectiva con lo que están haciendo otros pilotos que están en una situación, en teoría, mucho más favorable. Arranquemos por Andrea Kimi Antonelli. Mercedes lo tiene en una butaca que es un lujo para cualquier debutante, auto competitivo, equipo sólido, estructura que funciona como un reloj suizo y un compañero como Russell que, sin ser un Verstappen, es una buena vara para medir. Y aún así, Antonelli está a un promedio de medio segundo por vuelta en ritmo de carrera. Medio segundo. En F1, eso es un abismo. Y ojo, no lo digo para tirarlo abajo, el pibe tiene talento, pero seamos realistas, todavía no está al nivel que se esperaba. Sin embargo, ¿escuchaste algún titular que diga Antonelli pierde la magia o Antonelli decepciona? No. Lo que escuchamos es el equipo lo respalda, está en un proceso de aprendizaje, hay que darle tiempo. Y yo pregunto, ¿por qué con Franco no pasa lo mismo si está, estadísticamente, mucho más cerca de su compañero que Antonelli? Después tenés el caso de Lawson. Este es directamente un festival de contradicciones. Se choca con medio mundo, no logra un rendimiento consistente, y cuando tiene un par de carreras decentes, lo elevan al cielo. Parece que hay barra brava de la prensa lista para corear su nombre cada vez que no hace macanas. Y si Franco hubiera hecho la mitad de los líos de Lawson, ya tendríamos portadas pidiendo su asiento para otro. Esa es la vara desigual que te decía antes. A los anglosajones se les mide con guantes de seda, a los latinos con lupa y martillo. Y la excusa siempre es el rendimiento, cuando en realidad el contexto lo es todo. Ahora, pasemos al tema del contrato. Todo indica que el acuerdo multianual con Alpine ya está cerrado. Lo saben en el paddock, lo sabe la prensa que cubre en serio, y lo sabe cualquiera que vea el trato y la confianza que hay dentro del equipo. La pregunta es, ¿cuándo lo anuncian? Acá entra en juego Briatore. El tipo es zorro viejo, sabe de marketing y de timing. Y tiene dos opciones claras. Opción 1. Anunciarlo la última semana de agosto, aprovechando el parón y cortando de raíz toda la basura mediática que busca ensuciar a Franco. Esto, además, podría coincidir con el anuncio del contrato de Checo Pérez, y sería un doble golpe mediático para el público latino, dos pilotos confirmados a largo plazo, uno en Red Bull y otro en Alpine. Opción 2. Esperar a que el equipo tenga 1 o 2 fines de semana sólidos, para que el anuncio vaya acompañado de buenas sensaciones y titulares positivos no solo para Franco, sino para Alpine en general. Yo, personalmente, creo que lo de fines de agosto sería perfecto. Primero, porque la prensa oportunista se quedaría sin ese espacio para seguir inventando rumores de que Franco está con un pie afuera. Segundo, porque reforzaría el mensaje de que Alpine lo banca al 100%, incluso en un año difícil.
Pero también entiendo que Briatore piense en lo mediático. Un anuncio en medio de un buen resultado siempre pega más fuerte. El riesgo es que ese buen resultado puede tardar en llegar con el coche actual, y cuanto más se demore, más espacio hay para que los detractores hagan ruido. Te pregunto a vos, ¿preferís que lo anuncien lo antes posible, aunque el equipo no esté brillando, o que esperen a un momento donde puedan mostrar fotos de Franco sonriendo en el podio, o cerca, junto al comunicado oficial? Cuando hablamos del futuro de un piloto en Fórmula 1, muchas veces la discusión pública se enfoca en resultados y estadísticas. Y sí, son importantes, pero hay un factor que en el día a día dentro de un equipo pesa tanto o más que un par de puntos en la tabla: la confianza interna. Esa es la moneda de verdad en el paddock. Un piloto que el equipo sabe que puede rendir, que es adaptable, que no genera quilombos internos y que suma puertas adentro, vale más que uno que de vez en cuando se sube al podio pero vive generando fricción o no colabora en el desarrollo del auto. Y Franco, en ese sentido, viene construyendo algo que no se compra con dinero ni con marketing: credibilidad. El mejor ejemplo de esto es la relación con Pierre Gasly. Estamos hablando de un compañero que no es de los que tiran flores gratis, que ha tenido sus roces con otros pilotos dentro de equipos, y que sin embargo con Franco se maneja con un respeto y una camaradería que no se forzan. Las imágenes en los test de Hungría, ese saludo sincero, esa charla distendida, no es una estrategia de redes, es química real. Y en un deporte tan competitivo, donde el primero que querés superar es al que está en el otro lado del box, eso habla de algo más profundo. Gasly sabe que Franco no vino a sacarle el lugar con política barata, sino a ganarse su espacio en la pista. Eso genera un clima de trabajo muy distinto, porque permite compartir información, trabajar juntos en el setup, apoyarse en los briefings y evitar esas internas tóxicas que tanto daño le han hecho a otros equipos. Por eso, cuando Briatore y el resto de la directiva piensan en 2026, no solo están evaluando el nivel de conducción de Franco, sino también el paquete completo. En un año donde el Alpine está lejos de ser competitivo, y donde la frustración podría haber generado roces, él se adaptó sin generar escándalos, mantuvo la calma y siguió progresando. Esa es una actitud que dentro del equipo se valora muchísimo, porque saben que si con todo en contra mantiene esa mentalidad, cuando tengan un coche competitivo el potencial de crecimiento será todavía mayor. Y ojo que este punto es clave: 2026 no va a ser un año para improvisar. Con el cambio de normativa técnica, todos los equipos van a arrancar desde una base nueva, pero la curva de aprendizaje será más corta para los pilotos que ya conocen la estructura y la forma de trabajar del equipo. Franco ya está absorbiendo esa cultura interna, entendiendo cómo funciona Alpine por dentro, conociendo a los ingenieros, a los mecánicos, al personal clave. Todo ese conocimiento lo va a poner en una posición mucho más fuerte que cualquier piloto que llegue de afuera para ese año. Esto es algo que en la prensa muchas veces no se ve o no se explica. La narrativa mediática tiende a simplificar todo a va bien o va mal en función de resultados inmediatos. Pero la Fórmula 1 es un juego mucho más complejo. Hay pilotos que logran un par de resultados buenos y se evaporan porque nunca terminan de encajar en la dinámica del equipo. Y hay otros que construyen desde adentro, paso a paso, ganándose la confianza de todos, y cuando llega el momento tienen la plataforma para aprovechar una oportunidad grande. Franco está en el segundo grupo, y eso es mucho más valioso de lo que parece. Además, hay un detalle que a veces pasa desapercibido: el vínculo que tiene con Briatore. El italiano es un personaje polémico, sí, pero nadie puede negar que entiende de Fórmula 1 y que sabe leer el potencial de un piloto. Si Briatore se la juega por vos, no es solo por simpatía, es porque cree que le podés dar resultados. Y en el caso de Franco, esa apuesta no es solo a futuro, sino que ya está viendo indicios claros en el presente. El manejo limpio, la capacidad para cuidar neumáticos en condiciones adversas, la rapidez para adaptarse a un ingeniero nuevo, son cosas que Briatore, con toda su experiencia, no pasa por alto. Otro punto que me parece fundamental es cómo Franco ha manejado la presión externa. La prensa, como ya dijimos, no le ha dado tregua. Titulares tendenciosos, análisis parciales, comparaciones absurdas. Cualquier otro en su lugar podría haber salido a responder con bronca o a caer en el juego mediático. Pero él no. Se mantuvo enfocado en su trabajo, habló lo justo y necesario, y dejó que sus actuaciones en pista respondieran por él. Esa madurez, para un rookie, es rarísima. Y en un equipo que está atravesando un año complicado, tener a alguien que no se deja arrastrar por la espuma de la polémica es oro puro. Por todo esto, la confirmación de su contrato es prácticamente un trámite. Ya lo tienen decidido. Lo que falta definir es el momento y la forma de comunicarlo. Y aunque a muchos nos gustaría que se anuncie cuanto antes para silenciar a los críticos, entiendo que desde el punto de vista estratégico se considere esperar a un momento más oportuno. La realidad es que, aunque tarden un par de semanas más,
Franco ya se aseguró lo que más importa, la seguridad de que en 2026 va a estar en un asiento de F1 con un proyecto a largo plazo y un equipo que confía en él. Lo interesante es que todo este proceso lo ha hecho sin ese hype exagerado que a veces rodea a ciertos rookies. No llegó con un circo mediático que lo pusiera en un pedestal antes de demostrar nada. Llegó, trabajó, se adaptó y empezó a dar resultados en términos de consistencia, no de fuegos artificiales. Y eso, aunque no sea tan vendible para algunos medios, a la larga es mucho más sostenible. Ahora bien, todo esto abre otra pregunta que me gustaría tirarles a ustedes. ¿Creen que en 2026 Alpine va a estar en condiciones de pelear arriba, o el proyecto es más a mediano plazo? Porque si el coche está para top 5 o incluso top 3, el escenario para Franco podría cambiar radicalmente, pasando de un año de supervivencia a uno de ataque. Y si eso pasa, todo este trabajo silencioso de adaptación podría ser la base para un salto enorme en su carrera. Llegamos al final y creo que, si tuviste la paciencia de escuchar o leer todo lo que fuimos analizando, queda bastante claro que el caso Colapinto en Alpine no es uno más de esos que dependen de un capricho del momento o de una ráfaga de marketing. Es un proyecto pensado, trabajado y ya prácticamente definido, aunque todavía falte la foto oficial, el comunicado de prensa y las entrevistas con sonrisas ensayadas. Lo que importa de verdad, lo que pasa puertas adentro, ya está cocinado. Y eso no es poca cosa. Porque no estamos hablando de un equipo que hoy esté peleando arriba, que pueda darse el lujo de tomar decisiones por moda o para generar trending topics. Alpine está en un proceso de reconstrucción serio, con 2026 como meta clara, y no se puede permitir errores en la elección de pilotos. El cambio de normativa va a ser un terremoto para todos, y quienes lleguen a esa nueva era con una dupla sólida y cohesionada van a tener una ventaja enorme. Franco ya es parte de ese plan. Y lo es no solo por lo que maneja, sino por cómo se adaptó, por cómo se ganó el respeto de su compañero y por cómo entendió la dinámica del equipo desde adentro. Esto es algo que mucha gente subestima. En la Fórmula 1 moderna, el piloto no es solo el que se sube al auto y aprieta el acelerador. Es un engranaje más de una máquina compleja que incluye ingenieros, estrategas, mecánicos, especialistas en aerodinámica, preparadores físicos y un largo etcétera. Un piloto que colabora, que sabe comunicar lo que siente en pista, que aporta feedback útil y que no se quiebra mentalmente cuando las cosas van mal, vale muchísimo. Porque, aunque el público lo vea recién el domingo en carrera, ese trabajo silencioso durante la semana es el que marca la diferencia cuando llegan las oportunidades. Y acá es donde Franco está brillando. Sí, todavía no tiene un podio ni una victoria, pero está rindiendo al nivel de Gasly en ritmo de carrera, con un coche objetivamente inferior, y lo hace mientras se adapta a un ingeniero rookie y a un equipo que no conocía. Eso no lo logra cualquiera, y mucho menos sin generar problemas internos. Esa combinación de talento y madurez es rara, y Alpine la está valorando como corresponde. Si me preguntas a mí, el anuncio del contrato podría salir perfectamente en esa famosa última semana de agosto. Sería un golazo mediático, sobre todo si coincide con la confirmación de Checo Pérez en Red Bull. 2 pilotos latinos asegurados para la nueva era técnica, en equipos con proyectos sólidos, sería una señal potente para una afición que muchas veces siente que el lugar de los nuestros en la F1 pende de un hilo. Pero también entiendo que Briatore y compañía quieran esperar a que el equipo tenga un par de fines de semana positivos para que el anuncio llegue con un clima más optimista. Es un juego de estrategia y, como en pista, a veces conviene esperar la vuelta ideal para hacer el movimiento. Más allá de cuando se haga oficial, la realidad es que Franco ya ganó lo más importante: un asiento asegurado en F1 a largo plazo y la confianza de un equipo que cree en él. Esto, en un mundo tan inestable como la Fórmula 1, es casi un lujo. Porque no importa cuán bueno seas, si no tenés un equipo que te respalde, todo se puede desmoronar en cuestión de semanas. Franco lo tiene, y eso es mérito suyo. También creo que, cuando Alpine dé el salto de rendimiento, sea en 2026 o en el tiempo que les lleve, vamos a ver a un Franco todavía más peligroso para sus rivales. Porque toda esta etapa de resistencia lo está curtiendo. Está aprendiendo a pelear desde atrás, a maximizar cada oportunidad, a cuidar neumáticos, a leer la carrera, a adaptarse a circunstancias adversas. Y esos aprendizajes, cuando después tenés un auto competitivo, se convierten en armas letales. Muchos pilotos que solo conocieron la parte fácil del deporte se desinflan cuando tienen que lidiar con un año malo. Franco, en cambio, está haciendo el camino inverso. Está forjando su carácter y sus habilidades en el barro, para después poder correr en el asfalto liso sin miedo. Y ojo, que todo esto también va a obligar a la prensa a cambiar su discurso. Cuando ya no puedan culpar al coche de todo, o usarlo como excusa para ignorar su rendimiento, los que hoy se llenan la boca diciendo que perdió la chispa van a tener que inventar otra narrativa.
Y ahí es donde se van a ver los verdaderos colores de cada uno. Porque si algo demostró esta temporada es que los sesgos siguen muy vivos. A los anglosajones se los cuida, a los latinos se los mide con lupa. Si Franco fuera británico o australiano, con exactamente los mismos resultados, estaríamos leyendo portadas que hablarían de la gran promesa que desafía a su compañero veterano o el rookie que sorprende al paddock. Pero como es argentino, la historia se cuenta diferente. Por eso, y porque sé que muchos de ustedes lo sienten igual, creo que la mejor respuesta a esa doble vara es lo que Franco está haciendo: trabajar en silencio, sumar experiencia, dejar que los resultados y los datos hablen, y cuando llegue el momento, pegar el golpe fuerte. Ese golpe no es solo un buen resultado en pista, sino también un anuncio que confirme lo que ya sabemos, que Alpine lo quiere como parte central de su futuro. Así que, para cerrar, les dejo algo claro: más allá del ruido mediático, de los haters y de los que se suben al caballo de la crítica fácil, Franco Colapinto está en el camino correcto. Y nosotros, como seguidores de la F1, tenemos la oportunidad de acompañar ese proceso, de disfrutarlo y también de bancarlo cuando la prensa elija el camino fácil de pegarle sin contexto. Si les gusta que hablemos de estas cosas sin vender humo y poniendo los datos sobre la mesa, les pido que lo apoyen con un like, que comenten qué piensan de todo esto y que se suscriban para seguir desmenuzando el mundo de la Fórmula 1 desde este lado, con análisis y también con la pasión que nos caracteriza. Porque la historia de Franco recién empieza, y lo mejor todavía está por venir.